Muy buenas tardes para todos. Gracias por la puntualidad, gracias por acompañarnos una vez más a nuestra acostumbrada ya reunión de los días martes. ¿Ok? Y vamos a dar comienzo a nuestra clase para el día de ahora. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de los fundamentos de la flebología uno, es decir, vamos a nuestra lección 2 y es anatomía, fisiología y fisiopatología del sistema venoso. Bueno, estos son nuestros objetivos de la clase. Vamos a estudiar toda la parte, las bases anatómicas, importantísimo. Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista clínico, ¿ok? Luego las bases fisiológicas y acá donde falla el sistema, produciéndonos no solamente varices, sino que también enfermedad venosa en general, hasta llegar a insuficiencia venosa. Hoy por hoy, nunca, no nos hemos puesto de acuerdo y definir si existe alguna diferencia. Antes hablábamos de insuficiencia venosa, hoy se habla de enfermedad venosa y la gente pues en el vulgo se escucha nombres como varices, como mala circulación, etcétera. Pero realmente para fines teóricos vamos a dividir que es diferente enfermedad venosa e insuficiencia venosa. La forma más fácil de entenderla es la siguiente. Enfermedad venosa será en general y principalmente las primeras tres etapas de la clasificación CA. CA 1, 0, 1, 2 y 3. Hasta ahí vamos a considerar enfermedad venosa, es decir, tiene varices reticulares, trombulares, tiene telangiectasias, tiene dolor, pesadez, cansancio o simplemente solo varices y es asintomática. Todo eso es enfermedad venosa. Pero a partir del C3, 4, 5 y 6, donde ya hay edema de los miembros inferiores, donde ya hay parestesias, calambres muy seguidos a nivel nocturno o tiene alguna úlcera activa o cicatrizada, en ese momento vamos a estar ante la presencia de insuficiencia venosa crónica. ¿Ok? Así es como nosotros lo vamos a manejar. Ahora bien, arrancamos con la anatomía del sistema venoso y vamos inmediatamente a entender que existen tres, macroscópicamente hablando, tres sistemas de venas que trabajan al unísono. El sistema venoso profundo, que lleva el mismo nombre de sus arterias, solo que las venas inician en el pie, en los arcos plantares superficiales y profundos, y ahí van a generar prácticamente el superficial, perdón, el profundo, que es venas tibiales posteriores, tibiales anteriores, que son en pares. Por eso no les extrañe que algunos radiólogos les reporten los pares venosos tibiales se encuentran de tal forma. Tenemos la vena peronea, juntas van a ir a desembocar y a formar la vena poplitea, y así vamos a ir subiendo. Recuerden que la safena mayor cursa anterior al maléolo medial, ¿ok? La, recuerden la safena mayor, perdón, el sistema venoso profundo, perdón, está compuesto por los tibiales, el tibial posterior, que es esta, va a estar posterior al maléolo medial. Ahí la vamos a poder encontrar a la hora de los estudios también. Vamos a tener la tibial anterior en la parte anterior, justo donde hay una bifurcación tendinosa que le llamamos fosa tibial. Ahí vamos a encontrar la vena tibial también anterior. La peronea se puede ver en la parte lateral, en el tobillo lateral, y también se puede ver lateral a nivel de la platillos tibiales en el tercio proximal de la pierna. Luego todas las tres forman la poplitea, van a subir. Recuerden que en este momento no tanto como el esquema se hace un poco posterior por los cóndilos femorales y de ahí va a surgir nuevamente muy anterior, perdón, muy medial y luego va a ascender, se va a ir haciendo anterior, anterior. Todo esto es la vena eh, femoral, ¿sí? La vena femoral, antes llamada femoral superficial, y va a llegar a desembocar a este punto, que es el agujero oval, donde se le va a agregar parte del sistema superficial representado por la vena safena mayor. Tenemos
uniendo el superficial y el profundo, que son las venas perforantes de superficiales a profundo. Ese es su unidireccional, su flujo de superficial a profundo. Y ahí vamos a hablar de un montón de problemas porque para mí, hemos complicado algo que ya era simple. Llamarle las venas perforantes por su nombre, por lo que las describieron por primera vez, llámese Hunter, Coquette, May, la de Basie, era mucho más fácil. Y por hacerlo fácil lo hemos complicado y hoy ya van a ver más adelante un gran esquema de números y sectores y zonas donde se encuentran localizados. El sistema venoso superficial representado en su mayor parte por la vena safena mayor, que ya les dije dónde desemboca, inicia anterior al maléolo medial, acá, sube, asciende y se va hasta el agujero, va a desembocar en la arteria femoral y junto a la femoral forman la femoral común. Y posterior a él viene la safena menor, ¿okay? Que va a ir a desembocar en la mayor cantidad de veces a la vena poplitea, pero algunas veces lo hace abajo de la fosa poplitea, en su mayoría en la fosa poplitea, en el sector 2 de la vena poplitea, y en muy raros casos puede llegar arriba, en el sector o zona 1 de la poplitea, y algunos pues existe una vena que se llama extensión cefálica de la vena safena menor que corre justo acá y se va a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, a desembocar también algunas veces en la safena mayor y otras veces en la femoral. Y por último, anatómicamente, sabemos que las venas tienen las mismas capas que las arterias. Tienen una túnica externa o adventicia, la túnica media, y ahí está la diferencia que es mucho más delgada que la capa muscular y la túnica interna o la pared endotelial y la diferencia número dos para las venas con respecto a las arterias es esto, que son las válvulas en forma bivalvas que tenemos cada 2.5 o 3 centímetros en todas, la mayoría de las venas. Y así tenemos y podemos decir que el sistema cardiovascular a nivel del corazón va a iniciar allá por la tercera a quinta semana, más o menos, donde ya podemos nosotros escuchar foco, y esto nos va a dar estas dos grandes venas cardinal común, ¿ok? Y las venas vitelinas. Y de ahí, de estas dos, se va a derivar todo el sistema venoso del ser humano, ¿ok? Del cuerpo del hombre. Y así podemos ver que de las venas cardinales nosotros podemos obtener, ¿sí? Se va a dividir en segmentos supracardinal, cardinal e infracardinales, ¿ok? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de todas las venas hasta llegar a las supracardinales, darnos los troncos de las venas renales principalmente. Así también tenemos que macroscópicamente, como les mencionaba, las capas, vean ustedes la diferencia entre una arteria y una vena, y es esta. La capa intermedia o muscular es la que va a estar más delgada y es por eso que la vena se comprime a la hora de nosotros estar haciendo ultrasonido. Las venas las tocamos, podemos comprimirlas, en cambio las arterias, por esa gruesa capa muscular o intermedia, pues tiene la capacidad de tener la pared un poquito más fuerte y resistente y evitar la compresión. Porque si no, imagínense ustedes, si cada una de las arterias se comprimiera, pues a cada rato tuviéramos trombosis o isquemia, mejor dicho, de la parte distal a la arteria que se comprime. Y por último, la elongación o la prolongación de la capa endotelial, ¿sí? Y muscular de la vena, pues se forma ese pliegue biválvico, que son las válvulas que nosotros tenemos en las venas y que se cierran y permiten el flujo unidireccional hacia arriba, hacia el corazón de la sangre. Cuando esto falla, se da la enfermedad venosa. Ese esquema me gusta mucho, es bien sencillo, práctico, y ya lo vamos a ver, ir comparando, apréndanselo de memoria, porque acá es lo que se ve en la clínica y también lo vamos a poder trasladar a la anatomía ecográfica cuando en su debido momento veamos ese tema. Y nosotros vamos a tener dos compartimentos bien definidos, uno superficial de la piel hacia las aponeurosis y el compartimento profundo de las aponeurosis hacia las capas musculares. Estos dos compartimentos podemos encontrarlos en todas las extremidades inferiores y vamos a tener que el compartimento superficial lo vamos a dividir en dos, en el superficial propiamente dicho, ¿ok?
y en el compartimento safeno. Vean ustedes cómo una de las fascias superficiales abomba, ¿sí? Permitiéndolo encontrar allí exclusivamente la vena safena mayor o vena safena menor. Y es por eso que se le denomina compartimento safeno. Ahora bien, abajo del compartimento profundo están las venas, arterias profundas y ojo al concepto que les voy a mencionar. La diferencia entre sistema venoso perforante y sistema venoso comunicante, que también existe, es el siguiente. Si yo tengo esta arteria, esta vena, por ejemplo, si esta fuera, este es el músculo, pero por ejemplo, si estas dos fueran venas, yo encuentro, o perdón, esta fuera vena, y esta fuera vena. ¿Ok? Y entonces esta vena comunica una y la otra. ¿Sí? Del sistema profundo, obviamente. Pero esta es una vena comunicante porque no atraviesa, no perfora ninguna de las fascias. ¿Ok? También la puedo encontrar acá. Miren, esta vena superficial o epifacial tiene otra vena que va a dar hacia adentro del compartimento safeno y entonces esta vena nosotros la vamos a denominar comunicante superficial. ¿Ok? Y arriba de las fascias, ya pegadito a la piel, vamos a encontrar las epifaciales. Esto se nota, se ve exactamente igual en la ultra, donde yo voy a mostrarles más adelante y les voy a decir, vean el compartimento safena, esto se le denomina ecográficamente el ojo de la safena o el ojo egipcio, donde vamos a ver cabalito formando esto como los párpados y en medio vamos a ver así como un círculo, como lo que es el iris a nivel del ojo, por eso se denomina así. Bueno, y aquí tenemos el sistema profundo, que ya les hice un breve repaso desde dónde vienen las tibiales, la peronea, dónde se van a unir, dónde van a pasar un poco profundos, dónde va a pasar la vena poplitea y va a ir a desembocar hacia, se convierte, perdón, en vena safena, vena femoral, y la vena femoral también la podemos delimitar por compartimentos distal, medio y proximal. Este se une a la vena femoral profunda y juntas van a formar la vena femoral común, donde llega la safena, el sistema superficial. Y esto es lo que les mencionaba. Vean ustedes la comparación entre cómo se ve ecográficamente y un ojo normal. Pues la fascia superficial y la fascia profunda, esta, simula exactamente y el iris del ojo. ¿Ok? Y entonces ahí por eso se denomina ecográficamente como el ojo de la safena. Y clínicamente, pues el compartimento superficial acá arriba, compartimento safeno acá y compartimento profundo, todo este que vemos acá. Y les estoy señalando. Las venas afenas, ya les dije dónde discurren. Vean ustedes esta característica. Esto es lo típico, anterior al maléolo, sube anterior a la pierna, luego se hace posterior por los cóndilos femorales y platillos tibiales, y luego se va un poquito medial, muy medial, y luego se va haciendo anterior, anterior, anterior. Ojo a este, porque este es el recorrido que nosotros tenemos que hacer a la hora de hacer un Doppler y a la hora de estar operando. Y aquí vemos la safena menor, que se inicia en la fascia plantar o arco venoso de la planta, va a pasar posterior. Vean ustedes, es muy frecuente ver estas dos ramas, ¿okay? Y se van a unir y acá ya es la vena safena que nos compete. Hay que tener mucho cuidado porque algunas veces este sector está insuficiente o y ahí sube como vena safena menor y entra aquí a la fascia, a la fosa poplitea, donde va a ir a desembocar en, obviamente, la vena poplitea en su mayor vez, pero realmente esta desembocadura es muy variable y eso complica una cirugía de vena safena menor. Hay que tener mucho cuidado, hacer un buen Doppler, un buen mapeo a este nivel hasta y definir hasta dónde yo voy a llegar. Además, otra dificultad técnica es que la entrada de la vena safena menor es muy pronunciada. Puede, si desemboca en la poplitea, entonces tenemos que tener mucho cuidado para no tener problema ahí, no acercarnos mucho y causarle trombosis venosa profunda a la vena poplitea. Y la variedad que hay de inserciones, tenemos que tener mucho cuidado. Esto es para enseñarle la desembocadura, lo describió Garrido en 1979 y habló de muchos porcentajes a este nivel
de cuántas venas tributarias vamos a tener en el sistema venoso superficial. Y, dicho sea de paso, se considera la vena safena magna. Por favor, vamos a actualizar esto. Ya no le vamos a llamar así. Ya se le cambió este nombre definitivamente, así como vena superficial, vena femoral superficial ya no existe, se llama vena femoral nada más. Acá le vamos a cambiar a vena safena mayor. Ese es el nombre ya actual y ya lo vamos a ver cuando les muestre lo que es mapeo venoso y yo les dé el documento. Ahí está la actualización de los términos y conceptos. También una revista colombiana publicó una muy buena resumen de todo esto. Bueno, les decía, esto lo consideramos ahora, hoy día, como una de las tributarias, la vena safena mayor. Quizás son de las tributarias superficiales más grandes, pero también aquí tenemos la famosa llamada estrella de Scarpa. Entonces, esta vena epigástrica superficial, apréndansela de memoria porque es la que más frecuentemente se ve y es la que más frecuentemente nosotros tenemos dificultad. Aquí viene la fibra de láser cuando nosotros estamos operando y generalmente es más fácil que haga esto, se vaya por la vena superficial y es bien difícil hacer que haga esto. Por lo tanto, la vamos a estar viendo muy frecuentemente y nos vamos a familiarizar con ella y la vamos a conocer bien. Todas se ven en los estudios. Por ejemplo, la vena ilíaca circunfleja superficial, las venas pudendas, que pueden ser dos. Tenemos también las accesorias, es decir, la vena safena accesoria anterior y la vena safena accesoria posterior. Todas estas forman la estrella de Scarpa o las tributarias inguinales de la vena femoral. Y aquí lo que le mencionaba, ¿cuáles son las venas tributarias de la vena safena menor? Bueno, venas subcutáneas posteriores de la pierna, toda esta red de gama de red vascular venosa, algunas venas perforantes que vamos a tener posteriores y algunas anastomosis proximales por acá y mediales que se unen a la vena safena mayor. Esas les denominamos venas anastomóticas o venas comunicantes intersafénicas. Las vamos a ver muy frecuente encontrarlas de la parte proximal media hacia la parte proximal de la vena safena mayor y de la parte distal media hacia la parte medial de la vena safena mayor. Así es que esas son las venas comunicantes intersafénicas o anastomóticas. Importante porque estas tienden a dañarse, son muy superficiales, son epifaciales, entonces se dañan y es ahí donde nosotros entramos y son las que vemos y podemos hacerle ablaciones con espuma. Venas perforantes, lo que antes nos parecía difícil, en lo personal se los digo, ¿sí? Nosotros podríamos hablar de menores y mayores y nosotros nos costaba aprendernos esto, que la perforante de Hunter a nivel del tercio medio del muslo, que la de Basie o externa, que la de Boyd, las de Coquette, que son tres, ¿ok? Pero al final eso era fácil comparado con lo que les voy a presentar ahora. Venas perforantes, apréndanselo, son unidireccionales también y van de superficial a profundo. Y aquí la vemos muy esquematizada como se debe de ver. Y las venas indirectas son pequeños vasos que perforan la fascia profunda, se unen a los vasos intermusculares y además de eso se unen a tributarias o venas profundas. Existe también otra clasificación, sí, existen directas e indirectas cuando se les denomina así. Las directas van, como su nombre lo dice, directo, sistema superficial, sistema profundo, ¿ok? Vale. Pero las indirectas, como lo dice acá, nosotros las podemos encontrar intermusculares o puede ser directa del sistema profundo, por ejemplo, que salga acá y de un solo se viene a perfora todo y se viene a dar una epifacial. ¿Okay? Esa también nosotros son venas perforantes a epifaciales que tienen la peculiaridad de lesionarse muy frecuentemente. ¿Sí? Son trayectos mucho más largos y más lábiles a poderse hacer de esta forma de manera tortuosas. Y son las que nosotros ablacionamos con él. Este es el nuevo sistema que se ha propuesto y está en el primer consenso internacional de mapeo venoso. ¿Okay? Acá nosotros podemos ver
cómo están la de DOI, la de Hunter, que es una de las más frecuentes que se visualiza en el tercio medio del muslo. Tenemos el complejo de Voigt, que pueden ser una o dos. Tenemos Sherman y tenemos tres de Coquet. ¿Okay? Y atrás vamos a encontrar la de May. ¿Sí? Vamos a encontrar unos complejos gemelares o cielos gemelares y también algunas perforantes acá. Por ejemplo, la de Hash, que se encuentra cuando hay extensión cefálica de la safena menor, puede ir a desembocar en esa, en la de Hash, o puede subir hasta, como les decía, la safena mayor o la femoral. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Hasta ahí, pues yo no le veo, solo era aprenderse los nombres y dónde están. Pero vean ustedes, la propuesta es hacerlo por sectores. Y cada uno de estos sectores va a ir dado, el 5 es a nivel del muslo, puede haber 5.2 o antes 5.1 a nivel del triángulo de escarpa, y ahí puede haber 5.1, 5.1.1, punto 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente a ir bajando, bajando, bajando hasta llegar a la parte inferior del pie, tobillo, y diferente la parte anterior, como vemos acá, de la parte posterior, la cara medial, la cara lateral. Es decir, por hacer algo por tratar de simplificar algo, lo hemos distorsionado. Y esto son los sectores más grandes. Ahora bien, imagínense esto, donde ya nosotros hablamos de una gran red, ¿sí? Venosa, donde podemos encontrar una dificultad. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, mi consejo es que ustedes pueden mencionarla por localización o podemos mencionarla por localización. Me parece más, porque acuerden que nosotros estamos hablando de mencionarlas por localización en cuanto al Doppler. Entonces yo puedo decir, y lo vamos a hacer, que la vena perforante se encuentra a 12 centímetros del suelo, por ejemplo. Y ya sabemos nosotros que son las de Coquet, pero ya no las vamos a mencionar con nombres, se enojan. ¿Okay? Aquí, recuerden, a nivel del maléolo son 6 centímetros. A nivel, subimos 6, 12 centímetros. Acá hay más o menos 6, 12, 18 centímetros. Complejo de Sherman o la de Sherman con el perforante de Sherman va a estar más o menos a 21 centímetros y aquí vamos a estar más o menos a 24 centímetros del suelo. Por eso el mapeo venoso marca desde acá. ¿Ok? Y la otra línea vamos a tomar de base la rodilla para decir que está a 12 centímetros de la rodilla, es la de Hunter, 18 centímetros de la rodilla está la de Doe. Eso es aproximado, aprox, ¿sí? Porque puede variar de persona a persona. No es lo mismo una persona que mide 1,50 a una persona que mide 1,80. Pero más o menos esas son las distancias para que ustedes vayan familiarizándose. Ahora bien, desde mucho antes existe este concepto para las venas subcutáneas. El angiectasias grado 1 miden hasta 1 milímetro. Venulectasias, ¿sí? 2 milímetros. Muchos de nosotros esto lo agarramos como lo mismo. Las venas reticulares grado 3, ¿okay? Va a ser de 2 a 4 milímetros. Y tenemos también un grado 4 que son venas no safénicas varicosas o venas varicosas de hasta 8 milímetros. ¿Okay? Esos son los tamaños normales. Después de eso, pues ya vamos a tener problemas de varices. Ahora bien, las venas subcutáneas siempre van a tener una vena nutricia, una vena que debemos de buscar y evaluar. Esto también, ¿ok? Esto también, siempre, porque se trata de hacer las cosas bien, es decir, se trata de nosotros encontrar la vena nutricia para inyectar. No importa que estemos inyectando líquido, que lo estemos haciendo muy subcutáneamente, o sea, una escleroterapia, pues no importa que lo estemos ablacionando con espuma, ¿ok? Nosotros debemos de buscar la vena nutricia, si está mala o está buena. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer el primer paso de intervención. Por ejemplo, si yo tengo una araña una telangiectasia y le encuentro el vaso nutricio,
Es allí donde yo voy a inyectar, idealmente. Luego lo demás se va a ir quitando y ya solo me toca un poco de retoques. Que puede ser, inclusive, no solamente con esclerosis, sino que puede ser láser. Pero esclerosis y láser en la misma sesión no va, no está indicado. Y si yo tengo una vena, como por decirle, una vena epifacial, tipo troncular, muy gruesa, y yo voy buscando con el Doppler dónde está la vena nutricia. Puede ser una perforante, puede ser una safena mayor, ¿okay? Y entonces yo tengo que medirle su funcionamiento. Si está mala, hay que ablacionarla con espuma, un ENOF, o si está buena, pues yo nada más ablaciono o inyecto la vena epigástrica, sí, epifacial. Bueno, una de las teorías de el daño o la enfermedad venosa es el daño valvular, ¿sí? Esto va a ser como eh, el dilema de qué fue primero, huevo o la gallina, ¿sí? O la gallina y el huevo. Entonces, nosotros, el fallo valvular puede haber sido primero, que se forme así, o realmente es porque hay dilatación de la pared, elongamiento del vaso, separación y también daño a nivel de las válvulas. Llámese periféricas, obviamente las principales safenofemoral o safenopoplítea. ¿Qué fue primero? ¿El daño valvular que me llegó a un reflujo o la hipertensión venosa que me llevó a dilatación, elongación y daño valvular? ¿Sí? Las dos teorías son aceptadas. La teoría de la hipertensión venosa y la teoría de la fallo valvular. Y es ahí donde entra el problema y se da la enfermedad venosa. Se los dejo para que ustedes lo lean, vean las grandes variaciones que existen, principalmente de la desembocadura de la vena tributarias, de la vena safena menor, ¿sí? Esto de la, se los dejo acá, la vena de Giacomini, hoy se le llama, lo venía mencionando, prolongación o extensión cefálica de la safena menor. Además de eso también el sistema lateral o sistema venoso de Albanese se llama hoy sistema venoso lateral, está obviamente en toda la cara lateral de la pierna y del muslo. Se ve como un árbol, va todo el sistema venoso y arriba florecen todas las epifaciales que serían como la parte superior del árbol. Hoy vamos a pasar a la fisiología del sistema venoso. Funciona, ya sabemos nosotros. Eh, Así como tenemos un corazón para toda la circulación central, ¿okay? Vamos a tener otro corazón a nivel de la pantorrilla. Y no solamente la pantorrilla, ya todos sabemos de la válvula muscular, pero también tenemos otra en la parte plantar, que sería la de Leger. ¿Okay? Todo esto, la bomba muscular plantar y la bomba muscular de la pantorrilla, generan el ascenso de la sangre y el buen funcionamiento venoso impide el reflujo. ¿Ok? Ahora bien, todo esto puede verse afectado también con el aumento de la temperatura. La temperatura nos da que se mantengan las venas, el calor externo nos hace que se dilate, es por eso que la enfermedad es mucho más frecuente o empeoran los síntomas en ambientes cálidos y además de eso, la sangre es caliente. Por lo tanto, cuando hay reflujo, todo viene a acumularse acá y es por eso que a uno de los pacientes no les extrañe, les vaya a decir que uno de los síntomas que siente que se le quema, o sea, entiende que el calor del ambiente, pero siente sus plantas del pie que le queman, siente muy caliente y eso es síntoma de enfermedad venosa. Ahora, la etiología, pues prácticamente sabemos nosotros que es el 60% congénita o hereditaria, mejor dicho, esa sería la palabra, hereditaria. Y el 40% se desarrolla por los malos hábitos que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida. Y obviamente eso va respondiendo que a mayor edad, mayor aparecimiento de los síntomas. ¿Okay? Esa es como la secuencia. Ahora bien,
tenemos estas dos partes, la disfunción valvular y la dilatación venosa, que nos puede dar la hipertensión que yo les mencionaba. Existen algunas, son las dos teorías más aceptadas y existen también la teoría de fístulas arteriovenosas y de trombosis. Obviamente esta trombosis, no solamente de perforantes, sino que trombosis general, ¿sí? Me va a generar también varices, ¿ok? Varices posttrombóticas después de pasar por el síndrome posttrombótico. Pero las dos más aceptadas son la teoría de la hipertensión venosa y la teoría de la fallo valvular o disfunción valvular. Ahora bien, yo puedo también utilizar esta otra clasificación desde el punto de vista etiológico. Y aquí yo puedo ser congénita, ¿sí? Puede ser primaria o secundaria, lo que veíamos acá. La disfunción valvular puede ser congénita o adquirida. Ahora bien, nosotros también podemos ver, acá vemos algunos ejemplos, cuando es primaria y cuando es secundaria. Secundaria a embarazo, secundaria a trombosis, por estatismo prolongado, sedentarismo, ¿sí? En este tipo es donde nosotros más podemos hacer énfasis y ayudarle a nuestro paciente. Acá, pues es muy poco, ¿ya? En las primarias es muy poco, en las secundarias sí es donde más podemos hacer nosotros nuestro trabajo y ayudarle a las personas con todo esto. Algunos no, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, si le da trombosis, pues ahí vamos a aliviar síntomas y vamos a evitar el síndrome postrombótico. Tumores pélvicos, infecciones muy severas, sin, podemos hacer muy poco más que tratamiento médico de soporte, al igual que problemas de quimioterapia, daños a nivel de la pelvis, daños a nivel en la pelvis como el síndrome pélvico en la mujer. Podemos hacer tratamiento médico, tratamiento que le alivie los síntomas, que mejore la calidad de vida y pues algunos intervencionismos, pero es muy poco la ayuda y el costo es altísimo. También podemos hablar de esto. En la etiología del fallo, en la fisiopatología, también hoy día está muy en boga y está siendo muy estudiado el endotelio. El endotelio pasó a ser, imagínense qué tanto, ha retomado con mucha fuerza, lo habíamos abandonado y hoy ya pasa a ser un ente casi que se considera el órgano más grande, ¿sí? Del cuerpo humano, exceptuando la piel, que tiene tantas propiedades que le han descubierto que todos están diciendo que el daño al endotelio hace muchas cosas. Lo primero, hace entender que tratar las venas que tienen endotelio y tratar las arterias que tienen endotelio tiene que ser de forma unida, no puede ser separado, que tienen el mismo factor inicial. Dos, el endotelio produce muchas citoquinas como la S-lectina, el LICAM, el BICAM1, el óxido nítrico, que estos generan buen funcionamiento endotelial, buen funcionamiento ¿cómo se llama? Eh, los cilios del endotelio, ¿sí? El glucocálix o glicocálix, todo esto funcionan a través de estos mediadores y su falla o su disfunción genera disfunción del endotelio y por ende nos va a generar la enfermedad venosa. Por lo tanto, que a nivel microscópico, ¿sí? ¿Qué es la respuesta del daño al endotelio? Primero, se manifiesta como una inflamación crónica. La inflamación crónica no solamente van a haber neutrófilos, va a haber llegada también de leucocitos y produce activación de los leucocitos, se adhieren a la pared del endotelio, transfugan y estos terminan en el tercer espacio, en la piel, y eso nos da más edema, más inflamación crónica y un círculo vicioso. Además de eso, falla el tono vasomotor, ¿ok? Hay adherencia de esas moléculas y así es como ese círculo vicioso de daño venoso, daño microscópico en el endotelio del glucocálix y daño inflamación crónica. Y de ahí vienen todo lo demás por estasis venosa, por la inflamación crónica, la dermatitis ocres, la lipodermatoesclerosis, la atrofia blanca, las úlceras, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, ¿qué es donde nosotros podemos hacer por la enfermedad? Y quiero que entiendan esa parte y, y no sé si les voy a ayudar, les voy a quitar el impulso quirúrgico, pero debemos de entender una cosa. Uno, paciente que hay que operarlo y tiene indicación de operarlo, hay que hacerlo. Paciente que hay que hacerle procedimiento de ablación con espuma o en off, hay que hacerlo. Pero antes de eso, estos factores son los que nosotros tenemos que educar a nuestro paciente, intervenir, quitarlos de ser posible para que mejoren. No podemos hacer nada con el sexo femenino, con la edad, con la genética, ¿sí? Con la coloración de la piel, la raza, pero sí con esto. Mucho sedentarismo, mucho trabajo en casa, home office, mucho ortostatismo, profesores, maestros, secretarias, tenedores de supermercados, pero la obesidad, múltiples embarazos, pero principalmente ya sabemos que, resume en pasar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, ¿sí? La obesidad es dañino para la salud, para la enfermedad venosa, la propicia, la desencadena, la empeora, pero principalmente creo que el más importante y más difícil no solamente es hacer eso, sino que no a tener actividad física, no hacer ejercicio, sedentarismo, ahí está donde nosotros tenemos que intervenir y evitarle a los pacientes los saunas, porque ya sabemos que ambientes cálidos, dilatación, vasodilatación, mayor daño venoso. Y eso es estar hablando un poquito de la patología. Ya mencioné algunos, pero hay factores, se llaman centrífugos, que generan la fuerza, la gravedad, el aumento de la presión intraabdominal en la obesidad, en los embarazos, en los síndromes de congestión pélvica, aumento de la viscosidad, no tener una buena hidratación, nos genera estasis venosa y por último el bisafronte que estamos luchando con él, que es la resistencia al flujo de la sangre que se opone al circuito del corazón y la vena. Eso nos va a perjudicar el ascenso, el retorno venoso. Pero también tenemos factores centrípetos como el aplastamiento de la bomba plantar de Leyer, la bomba muscular de la pantorrilla. Si allá ver el bisafronte, hoy es el bisatergo, que es el residuo de la fuerza propulsora del ventrículo, todavía nos ayuda un poquito. Las válvulas, obviamente, el tratar de tenerlas lo mejor posible y el mecanismo respiratorio. Recuerden que nosotros hablamos de las arterias que tienen trifásico, flujo bifásico, flujo monofásico, pero en el caso de las arterias es un flujo unidireccional fásico, es decir, que va acorde a la fase de la respiración. Inspiramos, cierre valvular, evita el reflujo, expiramos, apertura valvular, flujo ascendente hacia el corazón. Es ahí donde nosotros podemos llegar a la conclusión. Si yo quiero manejar mi enfermedad como una enfermedad venosa, puede ser primaria o secundaria. Y ahí es mucho más fácil entenderla. Las dos terceras partes de los casos es primaria, ¿ok? Y por daño valvular, por inflamación local, por aumento de la presión hidrostática, lo que venimos hablando, esto es lo más frecuente y los daños que nos va a producir, acá los vemos, y las secundarias es un tercio de los casos. Secundarias, me tengo que hacer la pregunta, ¿sí? Efecto trombótico, o sea, que haga una trombosis, va a haber ya una enfermedad, muy pocos casos debutan con una trombosis, pero los hay, y por trauma secundario, un traumatismo que también me puede dar un estado hipercoagulante. Traumatismo no solamente golpes, traumatismo puede ser una cirugía grande de rodilla, de cadera, que me imposibilite caminar, me genera un estado hipercoagulante, genera trombosis y una enfermedad de origen secundario. Fácil, de esta forma, este esquema muy sencillo para podérselo aprender. Y así yo les puedo resumir esto, que pueden llegar en la fisiopatología, llegar a una enfermedad desde sencilla, avanzada y llegar hasta el efecto de la úlcera venosa, por ejemplo, de la trombosis,
Todo empieza con la incompetencia del sistema valvular o la hipertensión venosa, genera reflujo, retorno, aumento de la presión intraluminal venosa a nivel de las piernas, aumento de la presión, estasis venosa. Ya sabemos nosotros que el mecanismo compensatorio que Dios le dio al organismo para poder contrarrestar ese aumento de la presión antes de que se vaya a reventar las venas y sangrar internamente, pues hace dos cosas. Hace las arañas vasculares o la dilatación venosa de venas reticulares y tronculares. Todo para contrarrestar la presión. Pero avanza todo esto, sigue avanzando la dilatación y esto genera la estasis venosa. Y la estasis venosa, ya sabemos nosotros, libera hemosiderina. La hemosiderina va manchando la piel de esta forma, más o menos. Algunos empiezan así, otros que empiezan con puntitos rojos, otros empiezan con la llamada erisipela y luego van quedando los puntitos oscuros como estos que logramos ver acá. Y luego pues se unen todos y es una mancha completa, la dermatitis ocre. Y ya con eso yo le digo a la gente, considero que es una piel muerta, o sea, daño a nivel del melanocito, no hay, y pierde la resequedad, la elasticidad, la turgencia normal de la piel, se vuelve duro al inicio, luego se vuelve atrófico, bien delgadita la rodilla, ya podemos hablar del signo de la copa de vino o lipodermatoesclerosis, y ya después viene ya la úlcera y toda la alteración a nivel fisiopatológico que nos lleva fibrosis, luego viene de la vena, luego la obstrucción y fibrosis del sistema linfático, se une un edema flebológico y después viene el edema flebolinfático y es un caos, viene ya después el edema, la induración, la atrofia, la úlcera y una cascada de eventos imposibles de parar. Luego viene una úlcera abierta, la logramos cicatrizar y es un círculo vicioso que así va a estar hasta que nosotros no controlemos la hipertensión venosa, el reflujo venoso sí, reflujo venoso o la presión hidrostática. Hasta que no logremos controlar, no vamos a poder parar que las úlceras vuelvan a recidivar. Y pues sí, la gente piensa que es por lo mismo, ¿no? O si nosotros intervenimos, que es por la culpa nuestra, y no, ¿verdad? Es el círculo de la enfermedad, cómo se manifiesta. Esto es lo que yo les traía hasta ahorita, bastante cargadito. Vuelvo a dejarles esta tarea de un mapa mental para que sigan practicando. Los dos los tienen que entregar para el día domingo a más tardar 11:59 p.m. Revisen siempre la rúbrica, ahí está el puntaje, lo que tiene que contener el mapa mental para que ustedes pues obtengan una buena calificación de esto. La vamos a agregar siempre la tarea, ahí donde dice tarea en la plataforma, en Avise, y la suben las dos a más tardar el domingo por 11:59. Digo ese número para que no se confundan, no dejen a última hora, ¿sí? Poder subir las dos tareas para su respectiva calificación. Bueno, hasta acá lo que yo les traía. Les agradezco su atención y quedo abierto para las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes puedan tener. Gracias.